Hola, ¿cómo están? Pues hoy ya jueves 21 de mayo del año 2026. Estados Unidos prácticamente está montando todas las noticias que tienen que ver con lo internacional, vinculados varios temas a la República Dominicana. Y desde el día de ayer, lo que ha estado sobre la palestra y lo que está tratándose es el tema de Cuba y su relación con Estados Unidos. Ayer fue el Día de la Independencia Cubana, 20 de mayo del 1902, y en un acto, pues, aquí en la ciudad de Miami, se anunció el sometimiento a la justicia de Estados Unidos de Raúl Castro Ruz. Raúl Castro por muchísimos años fue el jefe de defensa del gobierno de su hermano Fidel Castro, es el hermano menor de Fidel Castro. Lo acompañó en lo que fue la aventura de ellos en la Sierra Maestra en los años 56, 57, 58, hasta que en el 59, 1 de enero, pues llegaron a La Habana ya como triunfadores de una revolución, que es la llamada Revolución Cubana, es decir, 67 años ya de la Revolución Cubana. Es la primera vez, como anunció el ministro de Justicia interino de los Estados Unidos en el día de ayer en la Torre de la Libertad de aquí de Miami, que se lleva a la justicia, se somete a la justicia a uno de los líderes de la Revolución Cubana, en este caso el señor Raúl Castro Ruz, y en este caso un anciano de 94 años de edad. 94 años tiene Raúl Castro, y hoy las cosas se han agudizado un poco más. También en el día de ayer se anunció la llegada del portaaviones Nimitz a las costas o a las cercanías en el Mar Caribe de lo que es Cuba, y hubo un intercambio de declaraciones. El gobierno de Cuba incluso emitió un documento en la noche de ayer tratando en forma muy agresiva a lo que es el gobierno de Estados Unidos. Y en el día de hoy, pues, ya se sabe de qué se trata el tema. Hay 5 personas que están, militares cubanos todos, que están sometidos junto con Raúl Castro por el derribo de 2 naves aéreas de una organización que se llamó Hermanos al Rescate en el año 1996. Esa organización tenía como objetivo guiar unas veces y otras veces avisar a la Guardia Costera de los Estados Unidos, por eso se llama Hermanos al Rescate, de exiliados que se dirigían desde las costas cubanas, de cualquier lado de las costas de Cuba, pero la más cercana a lo que es el territorio continental, es decir, hacia la península de la Florida, huyendo de la dictadura cubana. En este tema, durante alrededor de 2 años, estuvieron tirantes las relaciones, y el gobierno de Estados Unidos tiene una grabación donde se escucha a Raúl Castro ordenar que se derriben donde quiera que estén los aviones de Hermanos al Rescate, que eran 3. Hubo uno que escapó del asedio de los MiGs y que se echaran hacia abajo. Cuba alega que estaban en sus aguas jurisdiccionales, o sea, en su espacio aéreo. Sin embargo, las Naciones Unidas, una agencia de las Naciones Unidas, certificó que estaban en aguas internacionales y por lo tanto es un crimen contra esas personas. Hay asesinato, hay un delito de conspiración para matar, hay un delito de homicidio, es decir, que Raúl Castro está acusado en Estados Unidos de graves crímenes. En el día de hoy, Marco Rubio dijo que Raúl Castro es ya un perseguido oficialmente del gobierno de los Estados Unidos, es decir, que tiene el mismo estatus que tenía Nicolás Maduro.
el cuadro se parece demasiado al de Nicolás Maduro. El Nicolás Maduro también fue amenazado por Estados Unidos en múltiples ocasiones hasta que una noche a principios de enero, el día 3 de enero exactamente de este año, pues fuimos sorprendidos con la presencia de fuerzas de ataque de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos con un gran poder de fuego que entró y se llevó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores al lugar donde están en este momento, que es una cárcel en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y están ya a espera de juicio, ya para presentar juicios en los próximos meses. En el caso de Raúl Castro, se dice en Cuba que fue trasladado a un lugar secreto, rodeado de sus familiares más cercanos, recordar que tiene 94 años, y que está protegido por Fuerzas Armadas de la Revolución Cubana o el Ejército Revolucionario que él dirigió durante todos los años que estuvo su hermano Fidel Castro como jefe de la Revolución Cubana, y él lo sucedió también e incluso en el documento de los cubanos en el día de ayer se reconoce que es el líder de la revolución y líder de Cuba. Es decir, ahí estamos. Ahora, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que probablemente Estados Unidos decida ir a buscar a Castro en algún momento y que se está preparando para ello. Y que podríamos tener una sorpresa en algún momento también teniendo a Raúl Castro preso en los Estados Unidos, y se habló incluso de que si cae en manos de la justicia estadounidense se va a pedir la pena de muerte de Raúl Castro en la justicia norteamericana. Vuelvo y repito, tiene 94 años. Mientras esto sucede, Marco Rubio en el día de hoy, porque todo tiene que ver con todo, pues presentó en una rueda de prensa que tuvo en el Departamento de Estado, habló de que tenía en su bolsillo la ayuda de $100 millones para Cuba, pero que esto se estaba identificando las iglesias y las organizaciones que eran capaces de poder repartir esto en forma equitativa en Cuba. Vamos a ver la respuesta del gobierno de Cuba, que todavía no lo ha autorizado, porque según Marco Rubio, si se lo dan al gobierno de Cuba, se van a robar parte de lo que son esos fondos y esas ayudas, como han hecho a través de DAESA, y la mencionó de nuevo. DAESA, que es la empresa de las Fuerzas Armadas cubanas, a quienes Marco Rubio en el día de ayer pues acusó de haberse robado prácticamente toda Cuba y haber trabajado para ellos durante muchísimo tiempo en lo que es una élite del gobierno cubano, mientras el pueblo cubano está pasando hambre. Es decir, aquí debe haber algún tipo de definición prontamente. Hay que recordar algo que debe ocurrir aquí en los Estados Unidos en los próximos meses. En el mes de noviembre, a principios de noviembre, el segundo martes de noviembre, habrá elecciones para Congreso en los Estados Unidos y una gran cantidad de senadurías y cargos de representación en la Cámara de Representantes estarán en juego. Se están realizando ya las elecciones primarias en todo Estados Unidos. Esta misma semana hubo elecciones primarias en varios estados. Con la mayor sorpresa fue lo que ocurrió en Kentucky, donde un representante muy aguerrido en contra de Trump y que votaba permanentemente en forma de Trump, pues perdió las primarias. Sigue el poder de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Pues esas elecciones también creo que mediatizan lo que son las acciones que está tomando Estados Unidos en varios frentes que tiene abierto en este momento. Uno de ellos, Cuba. A mi juicio, y según lo que se ve, me toca escuchar a muchos analistas norteamericanos hablando del tema, con una visión diferente a la que podríamos tomar nosotros desde un país del Caribe, como es la República Dominicana, pues Cuba será el regalo que tendrá Donald Trump, el regalo de elecciones que tendrá Donald Trump para intentar ganar de nuevo
las elecciones de el mes de noviembre, el Congreso nueva vez, porque hay personas que estaban apostando a que el Partido Republicano, por la situación que se ha vivido durante este año, sobre todo el tema de la inflación y el aumento de los combustibles, estaba destinado, a lo que es perder el Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes, lo que es posible. Sin embargo, las opiniones han ido variando en el sentido de que los republicanos, Donald Trump tiene toda la posibilidad de ganar de nuevo las dos cámaras, algo que sería no inédito, pero sería una ruptura de la costumbre que hay en Estados Unidos, donde generalmente el gobierno, el presidente de turno, generalmente pierde las elecciones de medio término. Sin embargo, aparentemente la debilidad del Partido Demócrata es tal que hay muchas probabilidades de que los republicanos ahora, a pesar de la inflación y a pesar del aumento de los combustibles, vuelvan y ganen las dos cámaras. Y eso está dado, número uno, por la situación cubana. Recuerden que Estados Unidos es un país donde la mayor parte de las personas no están tan interesadas en la política como hacemos nosotros en República Dominicana, No están tan interesadas y por tanto no están tan informadas, ni tampoco opinan tanto de política, ni escriben de política tanto como hacemos nosotros. En Estados Unidos las personas están tan ocupadas con sus obligaciones para mantener a su familia, para mantener un estatus de vida. En el caso de los migrantes, para tratar de conseguir lo que ellos llaman el sueño americano. El sueño americano, que es tener un trabajo estable, hacer algún tipo de dinero y con ese dinero poder comprar una casa, que es un sueño que tiene todo el que viene a los Estados Unidos, y tratar entonces de conseguir una vida digna para ellos y para sus hijos. Entonces, no mira la política de la misma forma que hacemos nosotros, porque no dependen económicamente de la política. La política es una actividad tangencial a sus vidas. No es su actividad principal. Usted no tiene que ser político para entonces llegar a tener fortuna, todo lo contrario. Tienen fortuna los que trabajan y se esfuerzan, no exactamente los políticos. Una gran diferencia con la República Dominicana. Pues eso hace que si le brindan al electorado estadounidense, que parece que van en esa vía, si a mí me pidieran apostar, yo no apuesto a nada, pero si me pidieran apostar, ¿qué apostaría en el año 2026 para Cuba? Que el régimen va a caer. Mi apuesta sería totalmente a que el régimen va a caer, porque hay una decisión de Estados Unidos de que caiga, y cayendo probablemente hacia un régimen de intermediación, un régimen provisional, un tipo de gobierno en el cual no se llegue a un gran derramamiento de sangre ni a una guerra, algo parecido a la Venezuela. El ejemplo está ahí. Pues el régimen del Partido Comunista, del Partido Único, a mi juicio va a caer, y va a caer antes de noviembre. Hay una decisión de Estados Unidos, hay una decisión del presidente Trump, y lo dice y lo repite permanentemente, de que el régimen cubano va a caer. Es un gobierno de 67 años. Ya se sabe que hay protestas en Cuba no hay energía eléctrica, en Cuba no hay alimentos, en Cuba no hay medicamentos, en Cuba no hay de nada. Ese régimen llegó al fondo ya. Sobre todo llegó al fondo cuando ya dejó de ser el ejemplo en América Latina de un gobierno comunista, pero pago por otros. En un momento pago por Rusia, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando comenzó, cuando cae el muro de Berlín y cae el comunismo en Europa, pues entonces entra en una crisis que ellos llaman periodo especial, porque vivían de la dádiva de la URSS. Ese periodo especial entonces fue sustituido por las dádivas que llegaban desde Venezuela, donde montaron toda una estrategia de ser influyentes con el gobierno de Hugo Chávez, y montada esta estrategia, el
dinero les llegaba sobre todo de la reventa de petróleo. Es decir, Venezuela le mandaba petróleo de gratis a Cuba y Cuba los revendía. Cuando eso ocurre, pues ya se quedó, ya no existe nadie que le dé la dádiva y por lo tanto ese régimen obligatoriamente va a caer. Ese régimen caerá como cayó el régimen de Venezuela, pero más estrepitosamente. Más estrepitosamente porque su situación es peor que la de Venezuela. Y fíjense que la de Venezuela era bastante mala. Sin embargo, ahí está. Eso en cuanto a Cuba. En cuanto al otro tema internacional que como que ya se detuvo y no se ha detenido, que es la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, pues hay noticias también. Si ustedes buscan cómo va Wall Street en el día de hoy, por aquí yo lo tenía, verán que Wall Street tiene un récord. El Dow Jones en este momento está en 50.300 puntos. O sea, un récord absoluto. ¿Por qué? Aparte de todas las otras, las tecnológicas también, el Nasdaq, también está el Standard & Poor's, donde están las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos que se miden ahí, lo que es el deseo de los inversores de comprar sus acciones, pues todas están verdes. O sea, es decir, están en franco aumento. ¿Por qué? Porque Al Jazeera, que es una agencia de prensa de comunicación de Arabia Saudita, la oficial, publicó de forma extraoficial, porque no se ha dado a conocer todavía que ese sea el acuerdo oficial, un acuerdo que en las próximas horas, quizás en el día de mañana, pues será firmado entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra. Pareciera que ciertamente hay un inicio ya de acuerdo donde hay una mezcla de cosas según el documento firmado o presentado por esta televisora y agencia de prensa de Arabia Saudita. Hay un inicio de acuerdo para el uso del estrecho de Hormuz, para que sea libre el tránsito como antes de la guerra por el estrecho de Hormuz, para que el tema bélico, es decir, la guerra sostenida que han tenido tanto en forma retórica como militar hasta hace alrededor de un mes, Estados Unidos, Israel e Irán, se detenga y se llegue a acuerdos de distensión total de esa guerra y cada quien para sus cuarteles, también está en el acuerdo que está firmado o presentado, perdón, no está firmado. Es hasta ahora un rumor, pero el rumor parece que tiene alguna base de sustentación porque siempre hay que buscarlo en relación a lo que es el resultado económico. Todo tiene que ver una cosa con la otra. Y que en ese acuerdo se habla también de mantener el uranio enriquecido hasta 3.65-75%, que es el enriquecimiento que se usa con el uranio para producir electricidad para fines pacíficos, y el tema del uranio enriquecido hasta el 62-65%, es decir, casi uranio que sirve para fabricar bombas nucleares, pues hay algún tipo de acuerdo para buscar ese uranio, que son 4 kilogramos, que están debajo de la tierra después de aquel bombardeo que realizó los Estados Unidos con los aviones B-2, y que el destino de eso no está muy claro en ese acuerdo. Es decir, estamos yendo prácticamente a la situación de antes de la guerra, con la diferencia de que no hay todavía una vía de que haya algún cambio de régimen en Irán, y por lo tanto eso sería un fracaso para Occidente, y los iraníes entonces tendrían que tratar de comenzar a reconstruir en una situación diferente a la que tenían antes, lo que es su industria
la capacidad que tienen de producir bienes y servicios para exportación, de nuevo su industria petrolera, etc. Es decir, que podría haber, y ya hay en el mercado internacional en este momento, una baja de los precios de petróleo que anda alrededor de los $90. Ese es el cuadro. Un cuadro donde parecería un empate, un cuadro donde el tema de nuclear, que es fundamental, todavía no está claro, un cuadro en el cual el estrecho de Hormuz, que es una de las situaciones complejas que ha tenido Irán para manejar incluso con Estados Unidos, Arabia Saudita y los otros países del Golfo, pues tampoco está claro. Eso es lo que se habla, de que ya hay un acuerdo y ese acuerdo será firmado y conocido en las próximas horas. Eso es en cuanto a Irán. O sea, ya tenemos Irán, tenemos Cuba, que son temas absolutamente internacionales porque están todos vinculados. El tercer tema internacional es España. Hay noticias nuevas sobre Rodríguez Zapatero. Dirán ustedes, pero todo es internacional. Bueno, es que es mucho más lindo por ahí todavía. Está más interesante el tema internacional que el tema de la República Dominicana, donde el gobierno parece perdido, la oposición también, todo el mundo anda por su lado y todavía no se ve ningún tipo de luz al final del túnel de una situación que tenemos bastante complicada y que esperamos tratar en el día de mañana. ¿Qué ocurre con Rodríguez Zapatero? En el día de hoy, el juez que tiene a su cargo el tema, el caso, y que va a interrogar el próximo 2 de junio al expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, le bloqueó sus cuentas. O sea, Rodríguez Zapatero, por aquí está, recibió una notificación esta mañana donde el magistrado José Luis Calama, oiga, tiene los nombres de José Luis Rodríguez Zapatero, también son los mismos. José Luis Calama, el magistrado, pidió que se le autorizaran, y fue autorizado, a bloquear las cuentas de banco de José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Es decir, el señor Rodríguez Zapatero ya tiene sus cuentas congeladas. Será interrogado el próximo martes, el martes 2, perdón, del próximo martes en 8. Y el señor Rodríguez Zapatero está en una situación bastante complicada, tan complicada que llama la atención hoy en España que él no presentó o no nombró o no nominó a un abogado penalista para que lo defienda. Nombró a un abogado muy famoso y muy conocido en España, pero que es de procedimiento. Es decir, que parecería ser que el señor Rodríguez Zapatero lo que va es a tratar de, y el abogado por supuesto, desacreditar el procedimiento que se ha usado en su contra para investigarlo, y ese auto que tiene 86 páginas, que ya es de dominio público, todo el mundo lo tiene, ustedes pueden tenerlo también, pueden buscarlo, está en los periódicos de España, pueden buscarlo en The Objective, es uno, a pesar de que tiene el nombre en inglés, es un periódico en español, de los que tienen más noticias de corrupción en España. Entonces usted tiene una situación con Rodríguez Zapatero que pareciera que va para largo, porque también el día de hoy se anunció que la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama, también va a notificar
a las dos hijas de Rodríguez Zapatero por corrupción, lavado de activos y también falsedad documental, los mismos cargos del padre. Porque ellas dos son receptoras de dinero de la que dice el juez que es la coima o el soborno que le entregaban los venezolanos y otros países también donde intervenía Rodríguez Zapatero y otros proyectos, y se menciona a China también en el tema. Es decir, hablamos de una mafia, si se quiere, un grupo de personas que incluye a las hijas, incluye a Rodríguez Zapatero, incluye a su secretaria, incluye a algunos que ya están presos, con otro caso diferente, el caso de las mascarillas, por ejemplo, o Ábalos, que era el ministro de Transporte en el gobierno de Pedro Sánchez, y ese ministro de Transporte, Ábalos, que es la causa Ábalos, está preso preventivo hace varios meses por un tema de corrupción en el caso de las mascarillas y también el tema de corrupción ahora que se le está agregando. Ábalos parece que va a estar un largo tiempo en la cárcel, es lo que parece, que se le está agregando al caso este de que está acusado el señor Rodríguez Zapatero. En la imputación, Rodríguez Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, figuran también como miembros o jefes o dueños de una empresa llamada Colpisa, y que a través de esta recibieron también pagos indebidos, pagos irregulares o pagos de sobornos para vender algún tipo de solución a problemas que tenían esta empresa con el gobierno actual de España. Es decir, esto está vinculado totalmente a lo que es el problema de Pedro Sánchez. Ahora, fíjense lo siguiente para terminar. A los Estados Unidos aparentemente no se le olvida nada, No se les olvida nada porque hay una nota de prensa hoy también en el periódico en España, donde habla que la mayor parte de las informaciones electrónicas, es decir, mensajes de WhatsApp, grabaciones de conversaciones, mensajes por otro tipo de plataforma que tiene el juez en sus manos, le fue entregada por el gobierno de Estados Unidos. O sea, las pruebas las está aportando Estados Unidos, una parte importante de las pruebas. Y dirán ustedes, ¿y por qué tiene Estados Unidos quizá esa inquina con Rodríguez Zapatero? Por dos hechos. Lo primero es, para que vean que eso hace tiempo, lo primero es que Rodríguez Zapatero, cuando llegó al poder después de un atentado terrorista en la estación de trenes de Atocha, en Madrid. Quizá algunos ya se olvidaron de eso, en mi caso no. Rodríguez Zapatero iba a perder esas elecciones, pero José María Aznar, que en ese momento era el presidente del gobierno español, pues cuando ponen la bomba, al mismo tiempo se estaba peleando la guerra en Irak, donde España puso soldados al lado de la coalición que encabezaban los Estados Unidos. O sea, España tenía soldados en esa coalición y el Partido Socialista Obrero Español estaba en contra de esa coalición. Pues José María Aznar, que era candidato a la reelección, claro, en España es un tema congresual, es un tema parlamentario, pero se planteaba tener una mayoría para seguir como presidente de gobierno. Pues inmediatamente cuando se producen un atentado enorme, más de 100 muertos en la estación de Atocha, a Aznar inmediatamente le achaca el atentado a grupos islámicos terroristas, a grupos fundamentalistas que están también protestando por todo lo que está ocurriendo. En el caso es al revés.
Aznar dice que es un ataque de ETA. Eso ocurre un viernes, que es un ataque de ETA. ETA es el grupo terrorista vasco que después fue desmontado absolutamente y desapareció. Se convirtió en un partido político que ahora se llama Bildu. En el caso de Rodríguez Zapatero y el PSOE, plantea que ese atentado fue provocado por fundamentalistas islámicos. Ahora sí, fundamentalistas islámicos. A veces la memoria me falla, pero muy pocas veces, gracias a Dios. Fundamentalistas islámicos. Y cuando se hace la investigación, es en el fin de semana de las votaciones, las informaciones son de que son fundamentalistas islámicos e inmediatamente se acusa al Partido Popular de que por estar participando en la guerra de Irak se hizo objeto de un atentado en su contra por parte de los fundamentalistas islámicos y Rodríguez Zapatero gana las elecciones. Inmediatamente lo que hace es que retira a los soldados, inmediatamente retira a los soldados españoles de la guerra en Irak y por supuesto deja desnuda esa parte de lo que es la alianza entre el gobierno de Estados Unidos en ese momento y España. Esa es una. Y la otra es que en un acto donde estaba el embajador de España y una parte importante de soldados norteamericanos, Rodríguez Zapatero como protesta se quedó sentado cuando tocan el himno de los Estados Unidos y eso fue una ofensa gravísima desde el punto de vista diplomático. Así que se la guardaron. Se la guardaron. Como se lo han guardado también a Pedro Sánchez y por eso vincula inmediatamente a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez en esta nueva guerra, en España hay una base de la OTAN en territorio español con soldados norteamericanos, que es la base de Rota, donde hay aviones de los norteamericanos, hay aviones del ejército de Estados Unidos y hay barcos del ejército o de la Marina de Estados Unidos y hay soldados. Y Pedro Sánchez prohibió que para este tema de la guerra con Irán, siquiera los aviones pudieran despegar de la base de Rota para ir a pelear o a llevar, aunque sea combustible, a los aviones que estaban en el aire, que estaban peleando esa guerra. Y eso tampoco lo va a olvidar Estados Unidos. Aparte de su posición pro-Palestina, contra Israel, todo eso, y lo verán, va a provocar que el segundo presidente que va a ir a la cárcel en España será Pedro Sánchez. Ese va a ser el segundo. El primero va a ser José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no tengo duda de que va a ir preso. Yo leí el expediente. Ese expediente está lleno de pruebas. Hay que saber que es el primer presidente del gobierno de España que es acusado en un tribunal de corrupción. Hay que saber si un juez es capaz de construir un expediente que sea débil. No, para nada. Es un expediente muy fuerte. Y en el caso del señor Pedro Sánchez, ese tiene medio pie en la cárcel. Su mujer, Begoña Gómez, está acusada. Él está señalado. Una parte importante de su Consejo de Ministros está vinculado en temas, sobre todo en medio de la pandemia, en temas de corrupción. Ese es el próximo. Sin duda ninguna, y se está destapando una caja de Pandora enorme en la política española. Así que veremos lo que ocurre. Nosotros, en nuestro caso, pues nos vamos y esto que es Humberto sin anestesia, si le ha dolido a alguien lo siento mucho, pero ese es el tema del programa. Sin anestesia, le desnudamos aquí 3 temas internacionales rápidamente y mañana entonces volvemos y esperemos que haya temas nacionales mucho más floridos e interesantes que lo que están ocurriendo en este mismo momento. Nos vemos mañana.